Bueno, habíamos visto el viernes pasado, entonces, habíamos visto toda la introducción, habíamos visto cómo se utilizaba esta máquina, ¿verdad? Cómo, a ver, volvamos un repaso rápido, ¿verdad? Que teníamos, ¿sí? La máquina podía ser de inductor fijo, que eran para máquinas chicas, ¿no es cierto? E inducido rotante o al revés, ¿no es cierto? Inductor rotante e inducido fijo, que son las máquinas de mayor potencia. Estas máquinas, ¿no es cierto?, podían ser de polo saliente o rotor cilíndrico, dependiendo del número de revoluciones al que trabajan. Vimos todo esto, ¿sí? Vimos estábamos viendo las formas constructivas, vimos que ahora tenemos que hacerla girar a un determinado número de revoluciones para generar la frecuencia, ¿no es cierto?, que necesitamos en la red, para nuestro caso 50 Hz. Entonces, dependiendo del número de pares de polo, es el número de revoluciones el que tiene que girar. Por eso que las máquinas de polo saliente, de muchos polos, son máquinas que trabajan a una menor velocidad. Y eso sucede en las centrales hidroeléctricas. Todo esto lo vimos un rotor acá, ¿no es cierto?, donde generamos 4 polos, ¿verdad? Rotor cilíndrico. Vimos cómo se iban generando los polos a través de el arrollamiento del bobinado de excitación, que van arrollados, ¿no es cierto?, en un sentido, en el de al lado del sentido contrario. Por lo tanto, la corriente continua va generando polos distintos, ¿verdad? Bien, acá teníamos los esquemas de los dos tipos de máquinas, rotor cilíndrico y rotor de polo saliente, la expresión de la FEM, perdón, del flujo, ¿no es cierto? Y acá tenemos el valor de la FEM, valor eficaz de la FEM, factor de bobinado, porque es una máquina, ¿no es cierto?, que es similar a la asincrónica, el estator. Entonces debemos considerar el factor de bobinado, que ya lo habíamos visto. Y para generar una onda senoidal, eso se hacía a través de, ¿no es cierto?, la cabeza del polo. A través de la cabeza del polo, entonces, ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener que el entrehierro va a ser variable y eso va a hacer que se genere una onda de FEM, ¿verdad?, que sea senoidal. Bueno, vamos a ir viendo ahora rápidamente aspectos constructivos. Esto es un esquemita en donde aparecen ahí 3 bobinas, que esas 3 bobinas están desfasadas, 120 grados eléctricos en el espacio, ¿verdad? Pero bueno, esto ya lo vimos, esto es lo mismo, lo que tenemos en el estator de esta máquina, esto es lo mismo lo que vimos en el motor asíncrono, la parte de bobinado, ¿verdad? Se van a ir distribuyendo, se van a ir distribuyendo en el estator, ¿verdad? Tantas bobinas, ¿verdad?, como cantidad de polos tenga la máquina, ¿sí? Ya esto ya lo vamos a ir viendo. Acá tenemos entonces, por ejemplo, acá tenemos un estator, ahí están representados, ¿no es cierto?, los conductores de las bobinas. Ya vamos a ver también que realmente los conductores o las bobinas son bobinas de gran sección. El conductor que se utiliza son barras, ¿no es cierto?, son barras de una determinada sección, no es un alambrito de cobre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes generadores de potencia, ¿verdad? Entonces las corrientes que conducen esos generadores son corrientes grandes, elevadas, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, ¿sí?, aspectos constructivos. Esto es cuando estos son generadores más chicos, de eje horizontal, cómo es la estructura, que son estructuras de chapa que van soldadas, todo esto cómo se van fijando, ¿no es cierto?, a todo lo que es la estructura.
la parte magnética es la interna, bueno, en fin, vamos a ir viendo, acá tenemos, ¿sí? Ahí tenemos un rotor, ¿ven? Ahí tenemos un rotor de polo saliente. Fíjense, cada uno de estos es un polo, cada uno es un polo. Podemos observar ahí, ¿ven ahí? Eso que aparece, ese es el arrollamiento de amortiguamiento, amortiguación, ese arrollamiento que tenemos ahí, ¿verdad? Eso sería esto mismo que habíamos visto acá, se los vuelvo, porque ya lo habíamos visto. Esto que está acá, ¿ven? Eso que está ahí es lo que estamos viendo en esa máquina. O sea que es un rotor similar a ese, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ahí tenemos los arrollamientos de excitación. Ahí se están viendo los arrollamientos de excitación. Bueno, ahí tenemos todo lo que es el eje, un gran eje, ¿verdad? Esta máquina, acá tenemos el estator. ¿Eh? Ahí tenemos el estator. Fíjense en cómo es toda una estructura. ¿Ven esa estructura que tenemos ahí? Bueno, esa es la estructura soporte del circuito magnético. Adentro es donde van las chapas. ¿Ven? Ahí las chapas, y fíjense que aparecen ahí como canales. Esos son canales de refrigeración. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjense, acá tenemos las bobinas. ¿Ven? Ahí tenemos las bobinas. Son bobinas todas muy rígidas. Esta máquina está sometida a grandes esfuerzos electrodinámicos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, fíjense, están montadas esta máquina para hacerla girar, por ejemplo, para hacer el bobinado, ¿verdad? Fíjense que esto tiene la altura de una persona. Y acá tenemos, está montada sobre esos rodillos, ahí hay un motorreductor, ¿ven? Un motor, ahí tenemos el motorcito, una transmisión ahí por polea o por cadena. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un motorreductor, y este motorreductor es el que me hace girar este rodillo, y ahí, ¿no es cierto?, va haciendo girar toda ese estator de esa máquina. Bueno, esta es una máquina de eje horizontal, ¿no es cierto?, de una potencia media, ¿no? Es una gran potencia. Acá tenemos, ven, ahí tenemos la estructura, toda una estructura de chapa. Esta es la parte del circuito magnético, solamente esa parte que tenemos ahí, ¿verdad? Todo lo demás es estructura. Bueno, ya tenemos, ¿verdad? La parte, es decir, todo esto hay que refrigerarlo. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es una bobina. Miren, esa es una bobina toda aislada, toda encintada, ¿ven? Pero esa bobina está representada acá. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Estamos hablando acá de un arrollamiento excéntrico, ¿verdad? Un arrollamiento excéntrico imbricado sería este. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos esta bobinita que tenemos acá. Lógicamente esto, recordemos que acá tenemos, esa es una bobina de muchas vueltas. Después viene la otra de al lado, que otra es la representación de 3 bobinas. Cada bobina tiene un determinado número de vueltas. ¿Ah? Bueno, estas bobinas tienen esa forma. Hay una máquina que las dobla, las curva, les hace estas curvas. Esto es para poder introducirla. Luego, porque esto, a ver, esto es algo rígido. Entonces, cuando se la introduce, no es como el bobinado flexible que nosotros vimos, ¿no es cierto?, en la parte de bobinado. Entonces, por eso que adopta esa forma para meterla luego en el estator, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otra maquinita, son figuras esquemáticas nada más, no es que va a ser así la máquina, ¿verdad? Esto muchas veces es mucho más grande, la parte del inductor y del inducido, sino que esta es una máquina de baja potencia debido a que tiene, ven, un ventilador montado sobre el eje, ¿sí? Los ejes donde están apoyados tienen 2 puntos de apoyo, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver otros casos cuando son máquinas mucho más grandes, de mucha más potencia. Son máquinas que tienen ahora un gran estator. Estas son máquinas muy grandes.
Entonces fíjense que las estructuras cómo se van montando por partes, por módulos. Estas estructuras, ¿sí? Ahí tenemos todo el circuito magnético, ¿no es cierto? Y esta es la parte, digamos, la parte soporte del circuito magnético, ¿verdad? Ya vamos a ver alguna figura. Esto que tenemos ahí, que vemos ahí, esos son pasillos alrededor de la máquina. Todo eso es un pasillo que entra la persona perfectamente. Ahí vamos a ver algunas imágenes más. Bueno, esto se va montando y se va montando así por partes, se va montando el estator, ¿sí? Las chapas acá, ¿cómo se van haciendo? Se van cruzando, se van alternando las chapas para armar todo el circuito magnético. Bueno, acá tenemos todo lo que es el generador esta parte, la parte de arriba, la parte del generador vertical, pero ahí tenemos todo el eje hasta la turbina, ¿verdad? Toda la turbina. Fíjense que estas máquinas de eje vertical tienen un soporte que es este cojinete. Este cojinete es el que soporta y el que aguanta todo el peso de la máquina. Después tiene otros cojinetes, como por ejemplo estos de abajo y estos de arriba, simplemente son cojinetes guías, nada más, ¿verdad? Para que no tenga vibraciones, pero toda la máquina está aguantada, está soportada en este cojinete, ¿ya? Bueno, veamos ahora algunas figuras. Esto es lo que yo les decía, ¿ven? Miren, ahí está el circuito magnético. Fíjense en lo que es este generador, ¿verdad? ¿Ven? De eje vertical. Allá también está el otro generador, allá al lado. Este también lo están montando. Ya han montado toda la parte del estator, ¿verdad? Y ahí tienen estos, ven que son pasillos, son estos. Fíjense el tamaño de las personas, fíjense en la cantidad de polos que tiene esta máquina, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá tenemos también otra gran máquina. Esta es de Piedra del Águila, esta está acá en Neuquén, ¿verdad? Está en Neuquén, saliendo de Mendoza, allá por el sur, en Piedra del Águila, ¿sí? Es una central muy grande. Entonces ya vamos a ver las características de esta máquina, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, ¿sí? Pero miren la cantidad, cada uno de estos es un polo, cada uno de estos es un polo, ¿sí? Fíjense ahí las personas, el tamaño que tienen. Bueno, acá tenemos la maquinita de eje horizontal, similar a la que vimos recién, ¿no? Acá tenemos, ven, ahí tenemos un cojinete de apoyo, para que veamos, este es un cojinete de apoyo, por atrás va a haber otro similar, entonces todo el rotor está aguantado, soportado, ¿no es cierto?, por esos cojinetes. Normalmente son cojinetes en donde tienen circulación de aceite a presión, ¿verdad? Para, bueno, lógicamente que esos no se desgasten, esos cojinetes, ¿no? No tener que andar reparando cojinetes y sacando la máquina de servicio. Bueno, acá tenemos estas dos grandes máquinas, una que está en Brasil, que se denomina la Central Miranda, y la otra es la de Piedra del Águila. El generador es de 400 Piedra del Águila, esta es más grande. El generador es de 400 megavolt-ampere, ¿está? O sea que eso equivale a la alimentación de 1.400.000 casas de familia, para que tengamos una velocidad. Gira a 125 revoluciones por minuto. La velocidad tangencial que vamos a tener en los polos, debido al gran diámetro, ¿se acuerdan que dijimos que estas eran de gran diámetro, ¿verdad? Y de poca altura. ¿Sí? Bueno, debido al gran diámetro que tiene, diámetro es de 14,7 metros, casi 15 metros de diámetro. La velocidad tangencial que tiene el rotor es de 283 kilómetros por hora, ¿está? O sea que si esto cuando está girando, nos paramos acá, nos paramos ahí en un polo, vamos a ir a una velocidad de 200, como si fuésemos en una ruta, 283 kilómetros por hora. El peso total es de 1.800 toneladas.
Equivalente, para que tengamos una idea, 1500 autos, más o menos, un auto normal. Bueno, la otra central es de 161 megavoltampere, tiene, ¿no es cierto?, gira a 128,6 RPM y tiene 12,4 metros. ¿Sí? Esta es más, tiene menor diámetro, por eso es que la velocidad tangencial va a ser menor, ¿verdad? A pesar que está girando a un mayor número de revoluciones. ¿Sí? ¿Cuánto pesa? 611 toneladas. ¿No? Bueno, como para que tengamos idea, cuando las máquinas, ¿no es cierto?, como las que vimos recién, de, de eje horizontal, la carcasa puede venir montada en dos partes. Ahí tenemos una carcasa montada en dos partes, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí?, se monta una sobre la otra. Ahí tenemos la parte del circuito magnético. Todos los demás son para refrigeración, ¿sí? Son canales de refrigeración. Acá tenemos como estas chapas que tenemos acá, que vimos en la figura anterior, ¿se acuerdan? Volvamos a esta figura. Acá vemos ahí, ven que hay ranuras, ¿no es cierto?, en esas chapas, o sea, las chapas están separadas, ¿no es cierto? Un paquete de chapas con otro paquete. Esa separación la podemos observar acá. ¿Sí? Ahí tenemos un paquete de chapa, una separación, otro paquete, otra separación. Esos son los separadores. Ahí tenemos, esto es un tornillo, un perno pasante, ¿no es cierto? Un perno pasante para fijación. Lógicamente que este perno, ¿verdad?, tiene que estar ahí adentro en la chapa, tiene que estar aislado, no es el perno, no puede estar tocando la chapa, ¿verdad? Porque si no, ¿qué es lo que pasaría ahí? Nos estaría cortocircuitando las chapas, ¿verdad? Esas chapas laminadas. Entonces, si las está cortocircuitando, ¿qué es lo que pasaría? Y en esos puntos donde está cortocircuitando se generarían, ¿no es cierto?, es decir, grandes cantidades de calor que terminaría fundiendo la chapa al tornillo. ¿Ah? Entonces, por eso que recordemos que tiene que estar totalmente aislado ese perno pasante de las chapas. Bueno, acá tenemos otra figura, otra imagen, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Acá tenemos un rotor cilíndrico. El rotor cilíndrico sería de un par de polos, ¿ven? ¿Verdad? Todo esto también es ahí tenemos las bobinas, que esas bobinas son normalmente bobinas concéntricas, ¿sí? Esas bobinas, lógicamente, ahí es donde circula la corriente continua que habíamos visto. Acá tenemos un esquemita, el ingreso de la corriente a través de anillos rosantes, ¿verdad? Ahí están las dos conexiones. Esta una pasa por dentro y llega al otro anillo, o sea que una conexión es correspondiente a cada uno de esos anillos. Bueno, son esquemas, ¿cierto? Bueno, internamente ahora cuando estamos hablando de cuando hablamos de la corriente que circula ahí, son grandes generadores donde circulan grandes intensidades de corriente, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense en que son barras, los conductores son barras. Una barra está aislada de la otra, ¿sí? Y todas esas barras tienen que estar totalmente aisladas de la canaleta. Y acá en este caso, ¿no es cierto?, tenemos una canaleta en donde tenemos, ¿verdad? Ahí tendríamos una parte de una bobina, ¿verdad? Y acá tendríamos otra parte de otra bobina, ¿verdad? Bueno, esto es similar, nada más que más grande, ¿verdad?, a lo que vimos en bobinado de motores. Acá tendríamos dos capas, ¿verdad? Dos capas. Ahí tenemos un separador, lógicamente, porque acá vamos a tener que son dos bobinas que van a tener distintas tensiones. Bueno, ahí tenemos, todo esto va lógicamente bien acuñado, bien apretado. Acá no puede haber ningún huelgo, tiene que estar totalmente ajustadas las bobinas.
por lo que ya sabemos de los grandes esfuerzos electrodinámicos que se generan. Y ni hablar si se produce un cortocircuito, ¿sí? Si se produce un cortocircuito, esos esfuerzos que se generan ahí son esfuerzos grandísimos, por lo tanto, tiene que estar muy bien aislado. Bueno, existen otras máquinas, bueno, a medida que va aumentando la potencia, ¿qué es lo que pasa? Ahí la corriente que circula por las barras es más grande. Y si la corriente que circula por las barras es más grande, tenemos que tratar de disipar esa cantidad de calor de la mejor forma posible. Bueno, cuando ya hablamos de máquinas de gran potencia, como la que estuvimos viendo recién, aparecen canales de refrigeración. Dentro de lo que es la canaleta, miren, ahí aparecen canales de refrigeración, ¿verdad? Por esos canales son, lógicamente, son canales antimagnéticos, no se pueden magnetizar, ¿cierto? Y bueno, y ahí circula el fluido refrigerante, ¿verdad? Que bueno, son máquinas también refrigeradas por agua, ¿eh? Entonces, fíjense que esto, que es lo que hace, y le va extrayendo esta agua, está circulando, la hace circular una bomba, entonces esa agua que circula va refrigerando todos los conductores que están generando gran cantidad de calor por efecto solar. Bueno, esto como para que tengamos una idea, ¿verdad? Los tipos de refrigeración, tenemos refrigeración, ¿no es cierto?, para una máquina chica, el ventilador montado sobre el eje. Ya cuando va creciendo la potencia tenemos que tener mejores métodos de refrigeración. Acá tenemos un ventilador externo, ¿verdad? Ahí tenemos una ventilación forzada, ¿no es cierto?, a través de un ventilador exterior. Bueno, o sea, todo esto acá terminaría este, la parte de aspectos genéricos constructivos. Ahora nos vamos a meter dentro de lo que es la máquina. Y esto que está acá, que nos aparece como campo rodante, ya lo vimos en el motor asincrónico. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ahora también tenemos que generar un campo magnético rodante. O sea, en el estator tenemos que generar una corriente alterna trifásica. Recordemos que estamos hablando del generador, ¿tá? Entonces todo esto tiene una gran similitud de cómo vamos a generar ahora esa corriente. En el motor era que le aplicábamos una corriente alterna trifásica y generábamos un campo magnético rodante, ¿no es cierto? Con esa corriente alterna trifásica aplicada. Bueno, ahora en nuestro generador lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que tenemos que tener ahora al revés, tenemos que tener un campo magnético que esté moviéndose y que esté variando en el tiempo para que me induzca una FEN inducida alterna en los conductores que se encuentran en el estator, ¿está? Pero el concepto de campo magnético rodante sería el mismo. Ahora vamos a tener el campo magnético rodante para generar esta corriente alterna trifásica. En el motor nosotros estudiamos que aplicando esta corriente alterna trifásica a los bobinados del estator, que estaban esos bobinados, estaban desfasados 120 grados eléctricos en el espacio, ¿verdad? Supusimos solamente supusimos que había una bobina o un grupo de bobina por cada una de las fases, por eso que hablamos de esa manera, 103 bobinas desfasadas 120 grados eléctricos en el espacio. Bueno, ahora vamos a tener los bobinados desplazados también 120 grados eléctricos en el espacio, vamos a generar un campo magnético que se va a mover, que va a girar, y ese campo magnético que va a girar, ¿qué es lo que va a generar? Y va a generar esta corriente alterna trifásica, que es la que va a circular a través de la red hasta el consumo. ¿Queda claro? Pero por eso esta parte la vamos a pasar. No vamos a volver a ver lo mismo, porque todo esto ya está.
ya lo hemos visto. Vamos ahora directamente a meternos ahora dentro de la máquina y el primer tema que vamos a ver es la reacción de inducido. Recordemos que cuando empezamos el estudio de esta máquina, dijimos, la vamos a estudiar como generador. Todo lo que vamos a ir viendo al principio es como generador. Una vez que terminemos todo el estudio en la máquina como generador, vamos a pasar al estudio de la máquina como motor, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la reacción de inducido. Esta reacción de inducido, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que nosotros cuando el rotor está girando, supongamos acá, recordemos, a ver, siempre que estudiamos cualquier fenómeno, ¿no es cierto?, físico, sobre cualquier máquina eléctrica, siempre llevamos la máquina a su mínima expresión, ¿verdad? Para poder interpretar ese fenómeno físico que se está generando ahí en esa máquina. Bueno, lo que llevamos ahora es el generador a su mínima expresión. ¿Qué es lo que sería el generador en su mínima expresión? Sería un generador, acá como lo podemos observar, de polo saliente, en donde tenemos solamente un par de polos, ¿sí? Va a ser monofásico, porque vemos ahora que en el estator, ahí tendría la representación del estator. El estator va a estar representado por una bobina llevada a su mínima expresión, una espira. Una bobina de una espira. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué reacción de inducido? Bueno, porque cuando en el estator, es decir, la máquina está girando en vacío, o sea que la máquina está sin carga, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que se va a generar sobre el estator solamente una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida se va a manifestar en los terminales de salida de la máquina, ¿verdad?, como una diferencia de potencial. Nada más. Está claro, ¿verdad? Ahora, cuando la máquina la ponemos en carga, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, empieza a entregar energía, empieza a circular corriente, empieza a entregar energía, empieza a entregar potencia, empieza a entregar corriente a la red, a esa carga, a ese consumo. Bueno, entonces cuando empieza a circular corriente por el estator, bueno, la corriente en el estator genera un campo magnético. Entonces esa corriente ahora que está circulando por ese estator, que acá dice que es un puntito, está saliendo y acá está entrando, ¿verdad? La máquina está girando, acá tenemos, si esa máquina en su mínima expresión, entonces ahora esta corriente genera un campo magnético, esa corriente. Ese campo magnético generado por esa corriente produce una perturbación en el campo magnético principal que tenemos acá, ¿verdad? Generado por estos dos poles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Y el inducido reacciona contra el inductor. Por lo tanto, ahora el campo magnético, el flujo que estaba generando, este flujo que teníamos generado por este imán, que ahora ya lo vemos, ya lo representamos, ¿verdad? Se va a ver alterado por el campo magnético o el flujo magnético generado por esa corriente que está circulando en ese inducido. A eso se denomina reacción de inducido, porque el inducido reacciona, esa corriente en el inducido genera un campo magnético que deforma o altera, ¿verdad?, ese campo magnético o ese flujo principal. Entonces vamos a tener dos flujos.
el flujo principal y el flujo por reacción de inducido, ¿sí? Bueno, recordemos que esto es corriente alterna, ¿no? Entonces, una corriente alterna es una corriente variable de tiempo. Bueno, hay que representarla de alguna manera. Bueno, vamos a representar la corriente en el instante en que se encuentra en su valor máximo. ¿Está? O sea, esta representación que nosotros tenemos acá es una representación en donde la corriente se encuentra justo en ese instante de tiempo en su valor máximo. ¿Está? Y bueno, ahora vamos a empezar a analizar. La reacción de inducido va a depender pura y exclusivamente de la carga que, ¿no es cierto?, esté conectada a ese generador. Si la carga es resistiva pura, ¿qué es lo que va a pasar si la carga es resistiva pura? Bueno, vamos a tener que la tensión y la corriente se encuentran en fase. La carga resistiva pura no produce desfasaje entre la tensión y la corriente. Por lo tanto, fíjense y vamos a interpretar esta figura, porque esto por ahí les cuesta interpretarlo. Vamos a ver y vamos a interpretar físicamente por qué motivo acá la corriente está saliendo por acá en este instante de tiempo y está entrando por acá. O sea, esto no es capricho ni es casualidad, simplemente hay un fundamento físico que me dice que en ese instante de tiempo la corriente entra por abajo y sale por arriba en esa bobina. ¿Está? Bueno, ese fundamento es la regla de los 3 dedos de la mano derecha o la regla de la palma de la mano derecha. ¿Está? La regla de la palma de la mano derecha es una regla memotécnica para poder determinar el sentido de la fuerza electromotriz inducida, la Fe inducida. ¿Sí? Y por lo tanto, el sentido de la corriente inducida si el circuito está cerrado a través de una carga. ¿Ah? Esto es física 2, ¿verdad? Nosotros tenemos que esa reglita memotécnica de la palma de la mano derecha, que es más fácil, el campo magnético va a entrar por la palma de la mano. A ver, vamos a hacer lo siguiente, para que ustedes me vean, ¿verdad? Para que ustedes me vean, vamos a encender acá, vamos a activar el video. Miren, esto que les estoy mostrando es mi mano derecha, ¿está bien? Entonces, la regla dice que el campo magnético siempre tiene que estar ingresando por la palma. ¿Está? El pulgar extendido en forma perpendicular, me va a dar el sentido del movimiento del conductor. Presten mucha atención a eso. Movimiento del conductor. Y los cuatro dedos en forma extendida me van a dar el sentido de la fuerza electromotriz inducida, el sentido de la Fe inducida, y si el circuito está cerrado a través de una carga, me va a dar el sentido de la corriente inducida. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, ahora apliquemos eso, acá apliquémoslo a ahora a esta imagen. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá el conductor está quieto. Primer detalle. Lo que se está moviendo ahora es ese polo, se están moviendo, esos dos polos, esos imanes permanentes se están moviendo. Bueno, entonces, acá vamos a hacer algún dibujito. Entonces, fíjense que vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener, dibujemos acá, las líneas de campo, en este instante de tiempo, las líneas de campo, acá tengo el polo norte, o sea que yo acá voy a tener líneas de campo que van a ser así. Estas son las líneas de campo que estamos generando con este imán permanente. Todas salientes, ¿verdad? Todas salientes del polo. Bueno, este
está moviéndose en este instante de tiempo con una determinada velocidad en este sentido. ¿Está bien? Pero la regla de la mano derecha me dice a mí que es el conductor el que se tiene que mover. Bueno, entonces hagamos una cosa, dejamos el imán quieto en ese instante de tiempo y hacemos de cuenta que el conductor se está desplazando, ¿verdad? En sentido contrario, lógicamente. Entonces fíjense en ustedes, acá tengo la velocidad a la que se estaría moviendo el conductor hacia la derecha y el imán está quieto. Es equivalente a que gire el imán hacia la izquierda y el conductor quieto. Es lo mismo. Bueno, ahí tengo la velocidad y acá tengo que las líneas de campo, ¿no es cierto?, van hacia arriba. Entonces, fíjense en ustedes cómo debería poner la mano. Bueno, la mano la debería poner con los 4 dedos apuntando hacia la salida de la pantalla, ¿no? Pongan ustedes la mano. El pulgar me tiene que estar indicando, ¿no es cierto?, en este sentido el pulgar. Las líneas de campo tienen que estar entrando por la palma de la mano. Por lo tanto, los 4 dedos van a estar apuntando, saliendo de la pantalla hacia nosotros. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Es por eso que ahí esta corriente está representada por un puntito porque está saliendo de la pantalla hacia nosotros. Y acá abajo está entrando, ¿no es cierto?, hacia adentro de la pantalla. ¿Ah? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, Recordemos, profe. bien, Sí, profe. Sí, profe. bien, volvamos a Física 2 y recordemos que el valor, la fe inducida por movimiento, ¿no es cierto?, era igual a el campo magnético B por L, la longitud útil del conductor que está dentro del campo, multiplicado por la velocidad. Esto es fuerza electromotriz inducida por movimiento. Es cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético. ¿Está? Bueno, esto también, esta fe inducida por movimiento, bueno, también la podemos expresar si queremos como menos la variación del flujo, ¿sí?, con respecto al tiempo, ley de Faraday-Lenz. ¿Está? O sea que existe una relación entre esto y esto que está acá. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Bueno, porque el conductor acá, ¿qué es lo que está recibiendo? Y este imán, cuando se mueve, está produciendo una variación de flujo en el tiempo en ese conductor. Esa variación de flujo en el tiempo está generando la fe inducida. Bueno, esa fe inducida va a depender del campo magnético, va a depender de la longitud útil que tiene el conductor que está dentro del campo y va a depender de la velocidad tangencial con la que se desplaza, en este caso, ¿no es cierto?, ese imán permanente, ¿verdad?, que es el que está generando esa variación de flujo en el tiempo. Bueno, todo esto es Física 2. Borremos para que relacionemos con los principios básicos. Siempre todas las máquinas eléctricas tienen un principio físico electromagnético. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos esto. ¿Está claro? Ya está explicado. Está explicado por qué motivo la corriente tiene, en este caso, ¿verdad?, tienen una entrante por debajo, saliente por arriba, ¿verdad? Y esa corriente que se está induciendo está en su valor máximo en ese instante de tiempo. Bueno, ¿y por qué motivo está en su valor máximo en ese instante de tiempo? Bueno, por este motivo, porque estamos hablando ahora de una carga resistiva pura. Y si una carga resistiva pura, la tensión y la corriente están en fase. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el momento que se está generando la fuerza electromotriz inducida, en ese mismo momento también se está generando la corriente, está circulando la corriente.
porque la carga resistiva no produce desfasaje entre esa FEM que estamos generando o esa tensión que estamos generando y la corriente que está circulando en ese instante de tiempo. Es por eso que acá aparece representado, ¿no es cierto?, esa corriente. Y acá me aparecen dos polos, polo norte y polo sur, que se denominan polos sombra. ¿Qué es lo que son esos polos sombra? Bueno, es la representación, ¿no es cierto?, esquemática de lo que está sucediendo físicamente con las líneas de campo generadas por el inducido. ¿Por qué motivo? Y si yo les represento ahora algunas, ¿verdad? Les represento algunas líneas de campo generadas por esta corriente. Bueno, la corriente está saliendo, por lo tanto acá vamos a tener una línea de campo así, en donde acá va a tener este sentido y acá va a tener este otro, así, ¿verdad? Regla de la mano derecha. Y acá voy a tener a otra línea de campo. La línea de campo que a mí me interesa esta parte solamente. ¿Por qué motivo? Y porque acá es donde tengo el flujo principal. El flujo principal va internamente por el imán de sur a norte. Acá tengo una gran cantidad de líneas de campo que van de sur a norte. ¿Se entiende? Y ahora este me está generando estas líneas de campo. Y este otro abajo también está generando las líneas de campo así en este sentido, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo representamos ahora? ¿Cómo hacemos para representar este fenómeno físico que tenemos acá? Bueno, es lo mismo que si ponemos un polo norte acá, en donde acá las líneas de campo que vamos a tener de norte a sur van a ir en la misma dirección en la que van a ir todas las líneas de campo que hemos generado en esta parte. ¿Entendido? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno. ¿Y el del estator, el del rotor, cómo se genera ese imán? ¿Cómo se genera? Y con eso, con lo que ya hemos visto, con la corriente que circula por esos bobinados de excitación, ¿no? Lo que acabamos de ver recién. Vimos recién, ¿o no? Que vimos las bobinas que están arrolladas en un sentido en un polo y sentido contrario en el otro. O sea, eso es lo que me genera a mí esos polos, norte y polo sur, ¿verdad? Bien, entonces fíjense, acá tenemos un flujo principal, ¿eh? Flujo principal hacia arriba, claro, es el que les representé. Las líneas de campo van de norte a sur por fuera de ese par de polos, ¿verdad? Pero las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Quiere decir que si van por fuera de norte a sur, van a ir por dentro de sur a norte. Entonces ahí tenemos el flujo principal. Ahí está el flujo principal. Y ahora el flujo por reacción de inducido, Fisui, esto está totalmente fuera de escala, ¿no? Desde ya. Entonces, este flujo por reacción de inducido va a ser un flujo que va a ir de norte a sur representado por esos polos sombra. Pero miren, veamos este otro dibujito acá. Acá también está claro, ¿sí? Bueno, cuidado con esto. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ahora fíjense que acá tenemos los dos polos, igual que recién, ahí aparece el arrollamiento de excitación también, ¿ven? Esta corriente es la que circula la corriente continua por la excitación y me genera este polo norte, ¿verdad? Y acá abajo me está generando este polo sur, ¿verdad? El campo magnético va acá adentro, va de sur a norte, ahí está representado el flujo principal. Bueno, cuidado porque acá está girando en sentido horario. Recién lo hicimos girar en sentido antihorario, ¿eh? Por eso que ahora cambió acá, miren, acá tengo que entra la corriente por arriba en el inducido, acá está el inducido, representado por una bobina de una sola espira, llevado a su mínima expresión. Entra por arriba y sale por abajo. Entonces ahora ahí están representadas las líneas de campo, ¿ven? Ahí están representadas en lo que yo les representé recién. Quiere decir que ahora vamos a tener acá ese flujo por reacción de inducido. Acá. Es como si acá tengo ahora el polo sombra norte, lo tengo acá a la derecha, y el polo sombra sur lo tengo a la izquierda.
Ahí tenemos el flujo, ¿ven? Ahí está el norte y acá está el sur. ¿Se entiende? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí. Es importante que interpretemos estas figuras y recordemos, esta corriente que está circulando por acá es una corriente alterna. Esa corriente alterna es variable en el tiempo, pero nosotros estamos representando la corriente en el instante que está en su valor máximo. Eso es lo que estamos representando. Entonces, si yo tengo este flujo principal y ahora tengo este flujo por reacción de inducido, acá me va a quedar un flujo resultante. Y ese flujo resultante está representado acá por este vector, sería el flujo resultante. O sea que lo que nosotros teníamos recién, esa FEM que teníamos generada, cuando la máquina estaba, cuando la máquina estaba girando en vacío, tengo un valor de FEM, pero cuando se pone en carga, aparece la reacción de inducido, ahora lo que yo tengo a la salida se modifica. Esa tensión de salida se modifica. ¿Está claro? Y si se modifica la tensión de salida, es todo un problema. ¿Por qué motivo? Porque un generador, recordemos, todo generador tiene dos premisas. Tiene que mantener tensión constante y tiene que mantener frecuencia constante. Si el generador no mantiene tensión y frecuencia constante, no sirve como generador. ¿Estamos? Entonces eso muy en claro. Son las dos premisas que tiene que cumplir todo generador. Entonces ahora dijimos, bueno, pero si yo tengo a la salida una tensión en vacío y lo pongo en carga resistiva, la carga que se conecta es una carga resistiva pura, me cambió la tensión de salida. Y esperen un poquito, sigamos. Ya después cerramos la idea cuando veamos las tres caras. ¿Qué pasa ahora si todas son figuras, ¿no es cierto?, de lo mismo? A ver, si interpretamos una sola, las otras figuras, estas me están diciendo lo mismo que la anterior, ¿verdad? Y acá me están poniendo los polos, y acá me están poniendo ahí esos polos norte-sur que aparecen, sería esto que aparecen ahí intermedio, ¿ven? Un norte y un sur, y ahí intermedio me aparecen los polos por reacción de inducido, ahí intermedio, ¿ven? Esto si nosotros hiciéramos un corte de la máquina y lo representáramos en forma lineal. ¿Estamos? Bueno, veamos ahora qué pasa cuando la carga es, bueno, acá seguimos con la carga resistiva, acá hay representadas ahora mayor cantidad de líneas y de corrientes, ¿ven? Miren, acá tenemos ahora, esto está representado como que es un rotor cilíndrico, ¿sí? Acá tenemos la corriente continua que está entrando por una parte y está saliendo por otra. Todas estas son crucecitas y todo esto son puntitos. Esta es la corriente continua. Esta corriente continua me está generando esta fuerza magnetomotriz hacia arriba, que es esa que está ahí. O sea, sería lo que hemos representado recién como flujo principal, ¿verdad? Bueno, ¿y esto qué es lo que genera? Bueno, acá está girando otra vez en sentido antihorario con una velocidad omega. Entonces ahora me genera ya, ahí tengo toda ahí representada una bobina, porque esto estamos representando una máquina monofásica. Entonces todas las corrientes acá salen y todas las corrientes acá entran. ¿Se entiende? Entonces esta corriente que todas estas que están saliendo y entrando por acá, me va a generar esta fuerza magnetomotriz inducida que está acá. Entonces ahora la composición de las dos me va a dar esta fuerza magnetomotriz resultante. ¿Se entiende? Carga resistiva, entonces acá tenemos la FEM y la corriente, las dos en fase. Bueno, eso se representa esto, ¿eh? Y acá tenemos otra representación más. Acá tenemos el inducido, las bobinas del inducido representadas ahí en doble capa, ¿ven? Doble capa. Y acá tenemos el polo norte, sur, en fin. Bueno, entonces ahora
Acá tenemos en el momento, miren, recordemos que estamos analizando el instante en que se genera la corriente en su valor máximo. ¿Dónde voy a tener el valor máximo? Y el valor máximo, esto tiene una falla, esta figura, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que tiene esta figura? Bueno, estos polos están mal representados. Esto es sacado del fraile Moore. ¿Sí? En realidad, nosotros tendríamos que tener que acá este polo, la cabeza del polo tendría que ser, así tendría que ser, ¿no es cierto? Ahí hasta acá. ¿Ah? Así tendría que ser. Entonces, en el momento que está pasando justo por ahí debajo del conductor, ahí es cuando tengo la menor reluctancia y es el momento en que se está generando en este conductor la máxima fuerza electromotriz inducida, la máxima FEN inducida. Y como la carga es una carga resistiva, en ese instante es donde aparece la corriente inducida. Estamos representando lo mismo, ¿ven? Entonces fíjense que esta sería, borremos ahí, esta sería la, acá estamos, entonces esta sería la fuerza magnetomotriz generada por el inductor, esta, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, acá tengo, estoy en el valor máximo acá de la fuerza magnetomotriz para el conductor, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bueno, porque ahí yo tendría que el espacio, el entrehierro de aire es mínimo. Entonces tengo la fuerza magnetomotriz en el inductor. Pero ahora, ¿qué pasó? Bueno, esta corriente, de acuerdo a que tenemos un polo norte acá y este se está desplazando hacia la derecha, dejémoslo quietito y movamos el conductor hacia la izquierda, el campo magnético hacia arriba, y pongan la mano ustedes, van a ver que van a tener que poner la mano con el pulgar indicando hacia la izquierda y la línea de campo hacia arriba, entrando por la palma de la mano, los 4 dedos les van a quedar entrando, ¿no es cierto?, por la pantalla. Si ustedes ponen la mano, se van a dar cuenta y les va a servir para ubicarse en este tema. ¿Estamos? A ver, ojo con esto también, y se los comento ya, ¿sí? Y ténganlo muy presente, que muchas veces se ha tomado este tema, reacción de inducido, les he tomado este tema, y resulta que el tema tienen todo hecho en el pizarrón, han hecho los esquemitas, el dibujito, ¿está? Y resulta que el tema lo terminan desaprobando. ¿Por qué motivo lo terminan desaprobando? Porque no saben justificar por qué motivo se representa la corriente entrando o la corriente saliendo, de acuerdo, o sea, no saben, ¿sí?, aplicar la regla de la mano derecha. O sea que terminan este tema desaprobándolo, no por no saber máquinas eléctricas, sino por no saber los conceptos básicos de física 2. ¿Está claro? Entonces eso ténganlo presente, porque el punto de partida de cada una de las máquinas que estamos analizando es el concepto físico. Ahí empieza el desarrollo de la máquina. Y si no sabemos el concepto físico, por más que después sepamos todo lo demás, pero no sabemos el punto de partida, y terminan desaprobando el tema justamente por eso. Así que ténganlo presente, anótenlo, ¿sí? Anoten. Ojo, saber la regla de la mano derecha, ¿sí? Pónganla ahí, explíquenla. Es importante. Bueno, muy bien. Entonces ahora fíjense qué pasa ahora en el inducido. Ahí aparece la reacción de inducido. ¿Ven? Esto también, entonces la corriente entra por acá, crucecita, sale por acá en esta bobina. ¿Y esto qué es lo que me genera? Ahí está, ¿ven? La regla en la mano derecha, la corriente está entrando por acá, está saliendo por acá. Me dice que me genera ahora un flujo, un campo magnético hacia abajo. ¿Está? ¿Dónde está representado? Acá está representado, ¿ven? Ahí está representado. ¿Sí? Ahí tenemos la fuerza magnetomotriz del inducido. Acá lo estamos viendo en valores variables, ¿ven? Valores variables. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que me queda como resultado? Y
lo que pasó con esto y lo que pasó con esto. O sea que si componemos las dos ondas, la de la fuerza magnetomotriz del inductor y de la fuerza magnetomotriz del inducido, nos queda esta fuerza magnetomotriz resultante. Esa es la fuerza magnetomotriz resultante componiendo instante a instante. ¿Estamos? Bueno, a ver, no es necesario que se aprendan toda esta figura, que se aprendan todo esto. El tema lo pueden explicar, ¿sí?, sin ningún problema a través de este esquemita básico y elemental. Este es el más básico, el más elemental, el más simple de poder explicar. ¿Estamos? Bueno, los otros son distintas alternativas para poder interpretar el mismo fenómeno físico. Bien, ¿se entendió esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, bárbaro, listo entonces. Entonces ahora, vamos rápido ahora con los otros dos casos. Bueno, ahora, ¿qué pasa si tenemos una carga inductiva pura? Bueno, si tenemos una carga inductiva pura, ¿qué pasa? Y acá tenemos la tensión y ahora la corriente está en atraso, 90 grados con respecto a la tensión. Ese es el desfasaje que produce una bobina, ¿no es cierto?, una carga inductiva pura. La corriente atrasa 90 grados con respecto a la tensión. Bueno, entonces fíjense ahora cuál es la representación. Miren, cuando el polo norte está pasando por debajo del conductor, recordemos que estamos representando el instante en que se encuentra el valor máximo. ¿Está? Entonces, cuando el polo norte pasa por debajo del conductor, como recién cuando teníamos la carga resistiva, en ese instante se está generando la fuerza electromotriz máxima, ¿verdad? En este caso, lo mismo que recién acá, en esta posición, ahí siempre se genera el valor de la F inducida máxima. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque ahí es donde tengo la menor reluctancia, ahí es cuando tengo la máxima variación de flujo en el tiempo en la bobina, ¿estamos? Entonces ahí tengo la F inducida máxima. Pero ¿qué es lo que pasó ahora? Y lo que pasó que la corriente está atrasada con respecto a esa F, esa tensión que se generó cuando pasó por ahí. Entonces ahora sigue girando y cuando se encuentra en esta posición, 90 grados, ¿no es cierto? Después, ahí aparece recién el valor de la corriente máxima. Ahí está en su valor máximo. Entonces ahora esta corriente, ¿qué es lo que genera? Un campo magnético igual que recién. Entonces ahora las líneas de campo acá están representadas por el polo sombra norte-sur, pero fíjense que ahora tengo el flujo principal hacia un lado y tengo el flujo debido a los polos sombra o el flujo debido a la reacción de inducido en sentido contrario. Entonces acá tenemos el flujo principal, el flujo por reacción de inducido y ahí tenemos el flujo resultante. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó ahora? Y lo que pasó es que cuando la carga es inductiva pura, aparece un efecto desmagnetizante. La FEM de salida va a ser menor. ¿Estamos? Entonces esa es la consecuencia cuando tenemos una carga inductiva pura, ¿sí? El flujo resultante es menor, ¿por qué? Porque el flujo por reacción de inducido se opone al flujo principal. Bueno, acá lo tenemos, ¿ven? Acá tenemos la representación, ahí aparece, ¿verdad?, el polo norte, ahí aparece la corriente, 90 grados después. Entonces ahora tengo el flujo principal acá y el flujo por reacción de inducido en sentido contrario. ¿Qué es lo que hace? Lo disminuye y por lo tanto al disminuirlo, lógicamente va a disminuir la FEM de salida. O sea que, ¿qué pasa cuando conectamos una carga inductiva pura en el generador? La tensión de salida disminuye. ¿Está claro? Baja, disminuye. Ya vamos a ver después qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, acá tenemos las representaciones de todo lo mismo, ¿verdad? Esto girando, los polos ahora van a estar en esta posición, bueno, en fin, ahí está la corriente,
que aparece 90 grados después, ¿verdad? Acá tenemos ahora ¿ven? Acá apareció cuando generó, ¿no es cierto?, el máximo valor de Fe. Bueno, cuando este polo norte estaba acá abajo, como en la carga resistiva. Pero ahí no aparece la corriente, sigue girando. Cuando se encuentra en esta posición, ahí es donde aparece la corriente y ahí donde aparece la fuerza magnetomotriz del inducido, ¿ves? Entonces ahí tenemos la fuerza magnetomotriz del inductor, ahí tenemos la del inducido y ahí tenemos la resultante. ¿Qué es lo que pasó? Miren todo lo que disminuye. ¿Ah? Bueno, muy bien. Y si tenemos una carga capacitiva, bueno, la carga capacitiva sucede todo lo contrario a la carga inductiva. La corriente adelanta 90 grados con respecto a la tensión. ¿Eh? Bueno, entonces ahora, fíjense, lo que va a pasar ahora es todo lo contrario a lo que pasó recién, ¿verdad? Con la carga inductiva pura. Entonces, ¿cómo lo podemos representar? Bueno, lo podemos representar si seguimos manteniendo. Fíjense que acá hay un detalle que siempre en los tres casos hemos tratado de mantener la corriente saliendo por arriba y entrando por abajo. ¿Está? Y hemos ido modificando la posición del inductor, pero siempre estamos analizando ese caso, ese valor de la corriente máxima, para que no nos, digamos, para que podamos entender mejor cada una de las situaciones, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tener que, ¿cuándo voy a tener el valor de la corriente máxima? Bueno, voy a tener el valor de la corriente máxima cuando pasó el polo sur. Pasó el polo sur y el polo norte pasó por acá abajo. O sea, o si quieren, pongámosle 90 grados antes de que llegue el polo norte. Porque recién era la corriente en su valor máximo acá. ¿Ven? Su valor máximo apareció 90 grados después que pasó el polo norte. Bueno, si el efecto ahora es totalmente opuesto a este, quiere decir que voy a tener la misma corriente cuando el polo norte se encuentre 90 grados antes de llegar. ¿Ah? Bueno, esa sería la interpretación. Y fíjense que la corriente está en la misma, por lo tanto los polos sombra también están en la misma posición. Lo único que hemos ido modificando es el inductor. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y el flujo principal y el flujo por reacción de inducido de norte a sur, ahora los tenemos los dos en la misma dirección. O sea que, ¿qué tengo? Tengo un flujo resultante mucho más grande ahora. ¿Sí? Acá lo tenemos representado también, ¿ven? Ahora el polo norte antes de que llegue ahí, ¿verdad? La misma situación, el flujo principal en azul, el flujo por reacción de inducido en la misma dirección. ¿Qué es lo que sucedió acá? Ahí tenemos la representación, ¿verdad? Ahí tenemos acá en este, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo? Ahí cambió acá el sentido de la corriente. Cambió el sentido de la corriente, entonces por eso, para que coincidan ahora los dos ahí en la misma dirección. Entonces acá se suman y se obtiene la resultante. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Y el efecto es un efecto, ¿sí? Es un efecto magnetizante. Mayor FEM. ¿Qué significa eso? Y que la tensión va a aumentar esa tensión de salida. ¿Estamos? Bueno, este fenómeno es el fenómeno de reacción de inducido y hemos considerado tres cargas extremas, o resistiva pura, o inductiva pura, o capacitiva pura, pero en realidad en los generadores no existen, ¿sí? Como generadores no existen ninguna de las tres cargas. Las cargas que realmente existen son cargas RL. Entonces ahora vamos a analizar esa posición intermedia. ¿Ah? Entonces ahora la reacción de inducido con una carga RL cualquiera, que es lo más real que puede aparecer para una carga a un generador. Entonces ahí tenemos la tensión, la corriente en atraso, un ángulo superior a 0 grados e inferior a 90 grados para que la carga sea RL. Bueno, suponemos una posición intermedia. Acá tenemos, ¿ven? La posición intermedia norte-sur. Fíjense ahora la corriente ahí en su valor máximo.
O sea que cuando el polo norte pasó por debajo ahí del conductor, se indujo la FEM. Entonces este sigue girando, pero la FEM inducida, es decir, la corriente en su valor máximo, va a aparecer un ángulo que es el que está en atraso con respecto a la tensión. Entonces cuando ese par de polos se encuentra en esa posición, ahí es cuando aparece la corriente. Y ahí aparece el flujo, ¿no es cierto?, o de reacción de inducidos representado por los polos sombra. ¿Ah? Por los polos sombra. Bien, por lo tanto, ahora acá tenemos, ven, representado el flujo principal. Este flujo estaría ahí, el flujo principal, y de norte a sur el flujo por reacción de inducido. Totalmente fuera de escala. Esto es simplemente para representar, ¿verdad? Recordemos, el flujo principal es muchísimas veces más grande que el flujo por reacción inducida. Bueno, muy bien, pero esto que está sucediendo acá físicamente, recordemos que siempre tenemos que llevar la máquina, ¿verdad?, a un modelo eléctrico. Tenemos que llevar eso que sucede físicamente y tenemos que modelarlo eléctricamente. Bueno, ¿cómo se modela eléctricamente? A través del circuito equivalente, ¿verdad? El transformador, vimos que tenía su circuito equivalente, vimos el motor asíncrono que tenía su circuito equivalente. Bueno, acá no tenemos, no hay excepción, esta máquina también tiene su respectivo circuito equivalente. Para eso, ahora, tenemos un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente es este. El inconveniente es que tenemos ahora que, dependiendo del tipo de carga, va a ser la posición en la que se va a encontrar, ¿verdad? O sea, a ver, el tipo de carga RL. La carga RL con un coseno de phi 0,8, una carga RL con un coseno de phi 0,85, una carga RL con un coseno de phi 0,75 o 0,9, en fin, si se modifica el coseno de phi, teóricamente se estaría modificando esta posición y por lo tanto tendríamos que, entre el flujo principal y el flujo por reacción de inducido, ¿no es cierto?, estos se estarían modificando dependiendo del ángulo, ¿no es cierto?, que me genere de desfase entre la tensión y corriente esa carga de RL, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, se soluciona descomponiendo, ¿no es cierto?, descomponiendo, por ejemplo, el flujo por reacción de inducido en dos direcciones. Entonces acá hagámoslo, representemos ese flujo por reacción de inducido, ¿verdad? Descompongámoslo. Este que tengo acá, flujo por reacción de inducido, lo voy a descomponer en una componente perpendicular, ¿verdad?, al flujo principal, y otra componente acá, se me fue, otra componente que va a coincidir, ¿verdad?, con el flujo principal. Entonces estas dos componentes, ahí tengo ese es el flujo por reacción de inducido resultante de estas dos componentes. ¿Estamos? Entonces, ahora, fíjense, volvemos esa, ahí está. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? Bueno, voy a tener que, de acuerdo al ángulo que tengamos ahí, de acuerdo al ángulo que tengamos acá, ¿verdad?, vamos a tener que se va a agrandar este o se va a achicar, se va a agrandar esta o se va a achicar. Pero siempre vamos a estar trabajando con dos componentes. Una componente coincidente con el flujo principal y la otra perpendicular. ¿Quedó claro eso? Borremos. Bueno, entonces, ahora acá tenemos, fíjense que ahora tenemos que, hemos representado, miren, el flujo, ¿ven ahí? Ahí tenemos el campo magnético y acá tenemos los polos sombras ubicados, ¿no es cierto? Esos polos sombras ubicado coincidente con el flujo principal. ¿Está? Y acá tenemos ahora los polos sombra
perpendicular al flujo principal. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando de estas dos componentes que yo les dije recién. Acá tengo una perpendicular al flujo principal y acá tengo una componente coincidente con el flujo principal. ¿Está? Y opuesta, ¿no? Coincidente y opuesta. Bueno, si nosotros acá le pusiéramos acá, por ejemplo, que acá tengo un norte y acá tengo un sur en el flujo principal, bueno, quiere decir ahora que acá voy a tener un norte acá y un sur acá, porque acá el flujo principal va de sur a norte hacia arriba, el flujo por reacción de inducido va a ir de norte a sur en sentido contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque acabamos de ver que iba en sentido contrario a esa componente. Entonces podemos representar ahora los polos sombra en dos situaciones. Una coincidente con los polos principales y otra en cuadratura con el polo principal. Entonces, ahora, para la máquina de polo saliente, ahora vamos a modelarlo esto. ¿Y cómo modelamos un campo magnético, un flujo magnético? Y el flujo estaba relacionado, ¿sí? Esto lo vimos en transformadores, cuando vimos también en el motor asíncrono, cuando vimos, ¿no es cierto?, la representación de esos flujos dispersos. ¿Cómo hacemos ahora para representarlo a través de un parámetro eléctrico? Bueno, muy fácil. ¿Quién es el que genera un campo magnético? Una bobina. Una bobina tiene un coeficiente de autoinducción L que está relacionado, ¿sí? Ese coeficiente de autoinducción o autoinductancia está relacionado con el flujo de esta forma, N por phi dividido I, ¿sí? Autoinducción, física 2, fenómeno de autoinducción, coeficiente de autoinducción. Bueno, entonces, ahí tenemos entonces que el flujo se relaciona con el coeficiente de autoinducción de una bobina, que la bobina es la que genera ese flujo. Bueno, pero la bobina, ¿no es cierto? Esa autoinducción va a hacer que esa bobina tenga una reactancia inductiva X. Y esa reactancia inductiva X, ¿no es cierto?, me va a generar una caída de tensión o una disminución en el flujo principal que va a estar dada por JXI por I. ¿Está claro? O sea que fíjense qué es lo que estamos haciendo con todo esto. Esto estamos hablando cuando tenemos un solo flujo. Esto es analizando un flujo y después lo llevamos a nuestras máquinas. ¿Está claro? Pero esto se entiende. Esto es lo mismo que analizamos cuando analizamos el transformador. Esta es la forma de modelar, ¿no es cierto? A través ahora, esto entonces, esta reacción de inducido la vamos a representar por una bobina en el circuito equivalente. Entonces esa bobina, ¿qué es lo que me va a generar? Y me va a generar el flujo por reacción de inducido. ¿Está? Esa bobina me genera un flujo, ese flujo que es lo que es el equivalente al flujo por reacción de inducido. Bueno, pero ¿qué efecto produce ese flujo por reacción de inducido? Y me produce, si es la carga, por ejemplo, inductiva pura, como vimos recién, me produce una desmagnetización en el polo principal, en el flujo principal, hace que el flujo principal disminuya, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo se representa? Y se representa a través de esta caída que tenemos acá, y que esto ya después lo llevamos al circuito equivalente, ¿sí? Bueno, cuando la máquina es de rotor liso, vamos a tener un solo flujo, o sea que el flujo, ¿sí?, de eje directo, que se denomina flujo de eje directo, ese flujo por reacción de inducido, y en cuadratura, en la máquina de rotor liso, como está representado acá, va a ser igual, el mismo va a ser. Acá tenemos el directo y acá tenemos en cuadratura. ¿Ven? Ahí están las canaletas donde están los conductores. Quiere decir que acá voy a tener un polo norte
y acá voy a tener un polo sur, por ejemplo, si queremos ponerle polo norte y sur o al revés, lo mismo, no importa. Acá tengo un polo y acá tengo el otro, ¿no? Es por eso que este flujo que está representado acá es el flujo por reacción de inducido de eje directo. De eje directo, directo porque estaba acá. Bueno, pero el otro en cuadratura es el que está acá a 90 grados. Pero ¿cómo son estos dos flujos? Bueno, la máquina de rotor liso son iguales. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el entrehierro, el espacio de aire que me queda entre el rotor y el estator es constante. Y si el espacio de aire es constante, quiere decir que la reluctancia va a ser constante. Y si la reluctancia es constante, quiere decir que la oposición que va a tener tanto al flujo de reacción de inducido de eje directo o en cuadratura va a ser la misma oposición. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que los dos flujos van a ser iguales. Es por eso que en la máquina de rotor liso solamente tenemos una reactancia debido a la reacción de inducido en el circuito equivalente. Pero ahora cuando nos vamos al de polo saliente cambia la cosa. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque acá en esta dirección, en la dirección de el flujo por reacción de inducido de eje directo, ahí tenemos una reluctancia pequeña. ¿Estamos? Hay un espacio de esto, bueno, todo exagerado, lógicamente, pero el espacio es más chico. Ahora en cuadratura, ¿qué pasa en cuadratura con el otro? Miren todo el espacio de aire que hay acá y el espacio de aire que hay acá. O sea que las reluctancias son totalmente distintas. Y si las reluctancias son totalmente distintas, quiere decir que los flujos que vamos a tener debido a la reacción de inducido de eje directo y en cuadratura van a ser flujos distintos. Y si vamos a tener que son flujos distintos, bueno, vamos a tener que modelarlo a través de dos reactancias debido a la reacción de inducido distinta. Una de eje directo y otra en cuadratura. ¿Está claro? Fíjense que acá la más grande va a ser la reactancia debido al flujo directo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tiene menor reluctancia. Si hay menor reluctancia, el flujo por reacción de inducido de eje directo, flujo por reacción de inducido de eje directo, va a ser más grande que el flujo por reacción de inducido en cuadratura. Si el flujo es más grande, ese coeficiente es más grande. Si el coeficiente L es más grande, la reactancia por reacción de inducido directa va a ser más grande. ¿Entienden? Entonces, vayan viendo esas diferencias. ¿Ah? Bueno, entonces ya tenemos ahora, ¿verdad? Ya tenemos el modelo eléctrico de esa representación de la reacción de inducido. Tengamos presente esto porque esto lo vamos a llevar luego al circuito. Bueno, entonces ahora acá tenemos, ¿verdad? Bueno, esta sería también otra reactancia que ya no va a ser de reacción de inducido, sino va a ser debido a los flujos dispersos. Porque aparte del flujo por reacción de inducido, vamos a tener todos los flujos dispersos que no son flujos que se están aprovechando. Y si no son flujos que no se están aprovechando, es lo mismo que en el transformador, ¿verdad? ¿Qué significa el flujo no aprovechado? Y significa una menor FEN inducida. O sea que todos los flujos que se fueron por el aire significa una disminución en la FEN inducida. Si se hubiesen ido todos esos flujos, no a través del aire, y sino que hubiesen generado este FEM, ¿verdad? Bueno, la fuerza electromotriz sería más grande, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces esos flujos, ¿cuáles son? En las cabezas de las bobinas, ese que tenemos acá, el flujo de ranura, que está representado ahí, flujo de ranura, y también un flujo en zigzag. ¿Por qué motivo? Bueno, porque acá vamos a tener que estos flujos que tenemos ahí, estos flujos de ranura, por ejemplo, estos flujos se van a cerrar también haciendo un zigzag entre rotor y estator.
Entonces son distintos flujos. Flujo de ranura es el que consideramos solamente acá. Pero va a haber otro flujo que se va a ir cerrando porque estos están, ¿sí? Están pasando cerquita uno del otro, ¿verdad? Entonces ahí se van cerrando esos flujos que son los flujos, ¿no es cierto? Ese flujo en zigzag. Bueno, todos esos flujos dispersos, todo eso lo llevamos a un solo flujo, que lo llamamos phi sub d. Este flujo phi sub d me genera el coeficiente de autoinducción LD, la reactancia debido a los flujos dispersos XD y la FEM no inducida debido a los flujos dispersos o la disminución en la FEM generada debido a los flujos dispersos. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna Sí, pregunta? profe. No, ninguna por ahora. ¿Todo bien? Bueno, todo esto lógicamente está relacionado con las otras máquinas, ya lo hemos visto, entonces, sí, no van a haber dudas. Bueno, principio de funcionamiento, esto esperen, lo vamos a pasar, ya volvemos sobre esto, pero no quiero cortarles la idea, no quiero cortarles la idea de esto que venimos viendo acá, ¿sí? Entonces para esto tenemos que ir a la otra diapositiva, ¿sí? A ver un segundito. Volvamos ahora atrás. Vamos a buscar, segundo, la otra diapositiva. A ver. Un segundito. Ya nomás la busco. Y ahí la pongo. Ahí está. Bueno, acá está. Bueno, ¿sí? Entonces ahora vamos a continuar siguiendo ahí para no cortar ahí el... Ahí está. Bueno, fíjense. A ver, acá se me activó Los subtítulos. los subtítulos. Se me activaron los subtítulos. No lo quise activar, pero bueno, dejémoslo esta parte al menos. Bueno, miren, entonces acá tenemos, fíjense, acá tenemos un resumen de lo que acabamos de ver recién. Tenemos la fuerza magnetomotriz del campo rotórico, tenemos la fuerza magnetomotriz por reacción de inducido, y tenemos la fuerza magnetomotriz resultante, ¿eh? Que era la diferencia entre estas dos, ¿verdad? O si quieren podríamos, si las representamos como magnitudes, variables vectoriales, podría haber sido una suma vectorial, ¿vamos? Bien. La fuerza magnetomotriz principal del campo rotórico me va a generar el flujo phi, el flujo por reacción, perdón, la fuerza magnetomotriz por reacción de inducido me va a generar el flujo por reacción de inducido, y la fuerza magnetomotriz resultante, el flujo resultante. Vamos a tener otro flujo, que es el flujo disperso, que ahí no tenemos fuerza magnetomotriz porque directamente esto es flujo. Y vamos a tener una caída ómnica también. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tenemos que son conductores y los conductores tienen una determinada resistencia. Entonces esto lo llevamos ahora a los valores de Fe. Entonces acá no me aparece flujo porque la caída ómnica no tengo flujo. Entonces ahora vamos a la FEM. Entonces la FEM generada por el campo rotórico solamente va a ser lo que denominamos la FEM 0, que es la FEM de vacío. Bueno, a esa FEM de vacío luego va a aparecer cuando se pone en carga la
fuerza magnetomotriz por reacción de inducido va a generar ahora una caída de tensión o una disminución en la fe inicial. ¿Está? A ver, disminución, aumento, no sé, va a depender de la carga acá, ¿verdad? Pero bueno, este es un valor que lo tenemos que disminuir porque va a representar una caída, ¿está? Una caída. Bueno, ahí tenemos la FEM resultante, ¿verdad? Cuando componemos esta con esta, obtenemos la FEM resultante. Después tenemos que restarle, ¿no es cierto?, la caída que se produce debido a los flujos dispersos. Y por último tenemos que restar la caída ómnica, ¿verdad? La caída ómnica. Entonces todo esto que nosotros tenemos acá, si lo llevamos ahora a un circuito equivalente, va a ser este que está acá. ¿Estamos? Entonces, acá lo tenemos, ¿sí? Circuito equivalente, ahí. No quería interrumpir la explicación, así que ahí desconecté el subtítulo. Bueno, entonces ahí tenemos el circuito equivalente. ¿Ven? Miren, ¿qué es lo que es esto que está acá? Esta es la parte del inductor. En el inductor, ¿qué es lo que tenemos que generar? Una corriente continua. Ahí tenemos el arrollamiento de excitación, ahí tenemos el flujo. Este es el flujo principal que habíamos dicho, ¿no? Y acá me aparece una fuente de corriente continua. Recordemos que esto es un circuito equivalente, representar a través de parámetros eléctricos lo que está sucediendo físicamente en la máquina. Bueno, nosotros tenemos que hacer circular una corriente continua, esa corriente de excitación, por eso ponemos la fuente de corriente continua. Y esa corriente continua la vamos a tener que hacer variar. Dependiendo del tipo de carga, ya van a ver ustedes que la vamos a tener que hacer variar. Muy bien, para eso ponemos ahí una resistencia de regulación para que me pueda modificar la corriente de excitación y así poder modificar el flujo. Bueno, acá estamos, la FEM es 0 que estamos generando ahí con el generador en vacío, como está ahora, ¿ven? Circuito abierto. O sea que no hay circulación de corriente, por lo tanto, lo único que tenemos es FM0, que sería la que tenemos acá en esas terminales de salida de la máquina. Ahí vamos a tener ese, está en vacío. Bueno, y ahora ¿qué vamos a tener? Tenemos que poner ahora todo lo que vimos recién. Tenemos que poner la reactancia debido a la reacción de inducido. Tenemos que poner la reactancia debido a los flujos dispersos. Y tenemos que poner la resistencia óhmica de ese inducido. ¿Estamos? Entonces acá tenemos los parámetros del circuito equivalente. Lógicamente estamos hablando de un rotor cilíndrico. Claro, vamos a empezar por el más fácil, no la vamos a complicar. Una vez que ya analicemos y estudiemos el rotor cilíndrico, circuito equivalente y diagrama vectorial, después decimos, bueno, ahora veamos qué pasa con el dipolo saliente, qué es lo que cambia. Entonces a lo que ya venimos analizando y ya hemos visto, le ponemos las modificaciones del dipolo saliente y listo, ya también tenemos hecho el análisis, ¿verdad? Bueno, muy bien, esto es cuando está en vacío y nosotros acá vamos modificando la corriente de excitación a través de la resistencia de regulación, vamos a ir modificando el flujo y vamos a ir modificando la FEM inducida si queremos representar gráficamente la FEM en función de la corriente de excitación, porque yo acá pongo un amperímetro y mido la corriente de excitación. Acá pongo un voltímetro, mido la FEM de salida, estando en vacío. Puedo graficar y hacer la característica de vacío de esta máquina, que es una característica, ¿no es cierto?, similar a las características que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, esto sucedería lo mismo. Bueno, es la curva característica de cualquier máquina en vacío, ¿está? En donde tenemos una parte lineal y luego tenemos una parte donde se curva
para valores ya grandes de corriente de excitación. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que se satura el circuito magnético. Entonces tenemos primero una respuesta más o menos lineal y luego, una vez que se satura, por más que sigamos aumentando la corriente de excitación, ¿verdad? La FEN inducida, si aumenta, aumenta muy poquito porque el material ya está saturado. ¿Ah? Física 2, teoría de los dominios magnéticos. ¿Está? Teoría de los dominios magnéticos, ¿en dónde? Cuando el material ya se saturó, quiere decir que los dominios magnéticos están en su máximo valor en una dirección, en la dirección del campo magnético. ¿Está? Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces que la FEN de vacío, si ahora relacionamos, ¿no es cierto? Esto con la expresión de la FEN, el valor eficaz de la FEN vacío, 4,44, frecuencia, número de espira, factor de bobinado, tenemos factor de bobinado porque el arrollamiento está todo alrededor de un cilindro por el flujo. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos el flujo, depende de la corriente de excitación, entonces por eso que hemos representado FEN en función de corriente de excitación, característica de vacío. Bueno, muy bien, pero esto ahora, si lo ponemos en carga, o sea que ahora cerramos el interruptor y lo conectamos con la impedancia de carga, ¿qué es lo que aparece? Y ahora aparece una corriente. Aparece ahí una corriente circulando, ¿no es cierto? La genera acá, la generamos acá, y acá cerramos el circuito. ¿Ah? Bueno, la FEN de vacío va a ser la suma vectorial de ¿quién? Y de la tensión de salida, porque ahora la tensión de salida ya no va a ser igual a la FEN. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque va a haber una caída interna, una caída interna de tensión debido a la resistencia interna de los bobinados del inducido. Va a aparecer una caída interna debido a los flujos dispersos, FEM no generada, ¿verdad? Esos flujos dispersos. Y va a haber una caída interna debido a la reacción de inducido. O sea que esta corriente multiplicado por XY es la caída que se produce debido a la reacción de inducido, esa que estuvimos analizando recién, ¿verdad? La caída debido a los flujos dispersos y la caída debido a la resistencia óhmica del bobinado del inducido. Todo esto acá me aparece como una suma porque estamos tomando una suma vectorial. ¿Está? Una suma vectorial. Bueno, ¿por qué aparecieron, no es cierto? ¿Por qué aparecieron acá menos J, menos RI? ¿Por qué motivo? Bueno, porque son caídas, por eso es que aparecen como menos. Bueno, pero ahora como nosotros acá estamos obteniendo una ecuación de equilibrio, quiere decir que esta FEM que estamos generando acá tiene que ser lo suficientemente grande para compensar esta caída, más esta caída, más esta caída y dejar como salida esta tensión aplicada. ¿Verdad? Entonces esa es la suma vectorial. Circuito equivalente, ¿sí? Ecuación de equilibrio. Y ahora lo que nos está faltando sería el diagramita vectorial. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el diagrama vectorial, donde lo tenemos ahí o lo tenemos acá, lo mismo, ¿sí? El diagrama vectorial que tenemos acá es exactamente igual a este o el otro que sigue, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces ahora analicemos este diagrama vectorial. Ahí tenemos la ecuación de equilibrio, ¿verdad? Ahí tenemos la ecuación de equilibrio, en donde acá tenemos el flujo principal. Fíjense, flujo principal. ¿Y qué es lo que genera el flujo principal? Y el flujo principal genera, a ver, yo digo flujo o fuerza magnetomotriz, es lo mismo. ¿Estamos? Recordemos que la fuerza magnetomotriz es la que genera el flujo. Fuerza magnetomotriz es igual a flujo por reluctancia. O sea que son directamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, es por eso que podemos
podemos representar o el flujo o la fuerza magnetomotriz. Bueno, entonces acá tenemos la representada, la fuerza magnetomotriz principal. ¿Y qué es lo que genera la fuerza magnetomotriz principal? Bueno, esa fuerza magnetomotriz principal o el flujo principal es la que me genera la FEM0 en vacío. ¿Cómo está la FN0 en vacío con respecto al flujo o fuerza magnetomotriz en atraso 90 grados? ¿Está? Esto ya lo analizamos y ya lo vimos en transformadores, ¿verdad? Ya lo vimos en transformadores. Si decimos que el flujo es un flujo senoidal, vamos a decir que phi es igual a phi máximo por el seno de omega t. Y después la FEN inducida, de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz, la FEN inducida era menos n por la variación de flujo en el tiempo. O sea, la derivada del flujo en el tiempo, si derivamos el flujo, ¿sí? Phi máximo por el seno omega t me daba un menos coseno. O sea, eso me decía que la FEM estaba a 90 grados en atraso con respecto al flujo. Bueno, acá estamos en otra posición. ¿Ah? Recordemos que estos son fasores que están girando en sentido antihorario. Entonces, si partimos con el flujo acá, fuerza magnetomotriz, acá debemos poner la FNC. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos que circula una corriente. Y la corriente ahora vamos a tener, vamos a decir, una corriente y una tensión, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener que la tensión de salida, ¿verdad? Le tengo que sumar todas las caídas internas. O sea que a la tensión de salida le tengo que sumar las caídas internas, debido a la resistencia óhmica del conductor del inducido, debido a la caída, debido a los flujos dispersos, y la caída debido a la reacción de inducido, ¿verdad? Para llegar de la tensión a la FEM0. O digamos ahora al revés, de la FN0, tengo que irme hacia el otro lado agregando las caídas para llegar a la tensión. O sea, esto que estamos diciendo es, de la FN0 puedo ir hasta llegar a la tensión o puedo partir de la tensión y llegar a la FN0. Es lo mismo, tiene que cerrar por un lado o por el otro. Entonces acá tenemos, suponemos que esta es la tensión. Y acá tenemos la corriente en atraso con respecto a la tensión, ¿verdad? Bueno, acá esta corriente es la que me va a generar la fuerza magnetomotriz por reacción de inducido o el flujo por reacción de inducido. Entonces esta fuerza magnetomotriz con esta otra fuerza magnetomotriz principal, que es lo que me va a generar el flujo resultante o fuerza magnetomotriz resultante. Ahí está. Y la fuerza magnetomotriz resultante va a estar a 90 grados con respecto a esta FEM intermedia que hemos denominado como E. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Y porque esta FEM-E que tenemos ahí, que está a 90 grados con respecto a la fuerza magnetomotriz resultante, lo único que hemos hecho es que a la FEM de vacío le hemos restado ahora, ¿verdad?, la caída debido a la reacción de inducido. O sea que esta FEM intermedia E es esta que está representada acá, ¿ves? Ahí está la FEM representada. Si a esta le resto esta caída, obtengo esta FEM. Si a partir de esta FEM resto esta caída, esta otra caída, llego a la tensión aplicada. Bueno, muy bien. Ahí tenemos la caída debido a la reacción de inducido, la caída debido a los flujos dispersos. Hemos llegado hasta acá. Y esta, cuidado, ¿cómo está esta? Esas están en cuadratura a 90 grados con respecto a la corriente. Bueno, y ahí tenemos la caída debido a la resistencia interna, ¿verdad?, del inducido, y ahí llegamos a la tensión. O a la tensión le sumo la caída debido a la resistencia del inducido, le sumo debido a los flujos dispersos,
y le sumo debido a la reactancia, debido a la reacción de inducido, y llego al valor de la en vacío. ¿Está claro? Bueno, acá tenemos, estaría un poquito mejor, un poquito más acorde, donde ahí tenemos la tensión más grande. ¿Sí? Esta caída es una caída muy pequeña, que muchas veces las vamos a despreciar. ¿Por qué motivo? Porque la resistencia interna de esos conductores, ustedes vieron que eran, ¿no es cierto?, eran barras de una determinada sección. Bueno, esas barras, debido a que es de un muy buen material de cobre, y aparte de una sección grande, entonces tienen resistencias internas muy bajas. Por lo tanto, la caída debido a esa resistencia óhmica, resistencia interna de los conductores es muy baja, ¿verdad? Por eso que esta es chiquita. Bueno, ahí tenemos las otras dos en cuadratura con la corriente. Ahí está fuerza magnetomotriz principal, fuerza magnetomotriz por reacción de inducido, fuerza magnetomotriz resultante. Y ahí tenemos el diagramita vectorial. Acá tenemos la ecuación de equilibrio, es 0 igual a U, más R por I, más JXI por I, más JXD por I. O, si quieren, ¿no es cierto?, si despreciamos ahora la R por I, y juntamos la reactancia debido a la reacción de inducido con la reactancia debido a los flujos dispersos, o sea, estas dos caídas que tenemos ahí, las juntamos en una sola. ¿Y qué es lo que denominamos a esa XS? Esta XS que está acá es la reactancia síncrona. ¿Está? Van a escuchar hablar mucho de la reactancia síncrona en los ejercicios, en la práctica. Van a escuchar hablar bastante de la reactancia síncrona. ¿Qué es lo que es la reactancia síncrona? Bueno, la reactancia síncrona es juntar la reactancia debido a la reacción de inducido con la reactancia debido a los flujos dispersos. La suma de esas dos me va a dar la reactancia síncrona. Bueno, ¿qué pasa con las caídas? Bueno, veamos esto, que yo lo pasé, no se los expliqué porque quería que observaran el diagramita vectorial. Este diagramita vectorial, no sé, estaba un poco mejor. La caída óhmica, como les dije, es de el 1 al 2% de la tensión nominal. O sea que, fíjense que es una caída muy pequeña, claro, debido a lo que les acabo de comentar, la baja resistencia interna que tienen esos conductores, ¿verdad? En cambio, la caída debido a la reactancia síncrona, ¿verdad? O sea, la reactancia debido a los flujos dispersos más la reactancia por reacción inducido, varía de un 12 a un 18% de la tensión nominal. O sea que fíjense en ustedes qué valor alto comparado con la de la caída óhmica. ¿Estamos? Bueno, y fíjense en ustedes que esta caída del 12 al 18%, esa caída de tensión, no va a ser una caída mala, ¿eh? No va a ser una caída mala. ¿Por qué motivo? Porque es una caída de tensión sin pérdida de potencia. ¿Estamos? Es una caída de tensión sin pérdida de potencia, como lo es la caída óhmica. Entonces después vamos a ver que esa reactancia síncrona, por ejemplo, vamos a ver que ante un cortocircuito de la máquina es una oposición interna que le hace la propia máquina a ese cortocircuito. ¿Estamos? Y eso es algo bueno. Es algo bueno. Por eso les digo que esta caída no es una caída de tensión, digamos, mala, nociva para la máquina, porque eso después va a traerle un beneficio, ¿sí? Bueno, a ver, ¿en dónde está lo malo de esa caída? Bueno, lo malo de esa caída es que
me va a modificar la tensión de salida, eso es lo malo. ¿Sí? Y nosotros queremos que la tensión de salida se mantenga constante, ¿verdad? El generador tiene que mantener la tensión de salida constante. Bueno, muy bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el circuito equivalente y diagramita vectorial. Ahí tenemos el diagrama vectorial completo. Acá tenemos otros diagramitas vectoriales, en donde, fíjense, acá tenemos ahora ya, hemos simplificado y hemos puesto solamente la reactancia síncrona XS. Acá está la R, debido a la resistencia interna. Y acá tendríamos el diagramita vectorial en otra posición. Acá tenemos la tensión, acá tenemos la corriente, el atraso con respecto a la tensión, y acá tenemos las caídas. R por I, y acá tenemos JXS por I, y acá tenemos la tensión de vacío, ¿sí? Tensión de salida, le sumo estas dos caídas, y que tengo la de vacío. Bueno, pero ahora este diagramita lo podemos simplificar. ¿Por qué? Y porque dijimos que esta caída es del 1 al 2% de la tensión de salida. Bueno, no lo consideremos, es muy bajo. O sea, ahora que vamos a tener como diagrama vectorial, este que tenemos acá. El diagrama vectorial es donde tenemos la tensión JXS por I y la fe de vacío y la corriente. No representamos nada más, porque no nos va a interesar otra cosa. Entonces, ven este diagramita fasorial que tenemos acá, es el diagrama reducido y simplificado. ¿Estamos? Bien. Reducido porque hemos tomado solamente la XS, y también hemos simplificado porque no hemos considerado la caída resistiva. Bueno, con este diagramita fasorial van a trabajar un montón con los ejercicios. La ejercitación ya van a empezar el jueves que viene y van a trabajar con este diagrama. Bueno, con esto entonces ya tienen para trabajar la semana que viene. Acá tenemos ahora el circuito equivalente, también reducido y simplificado. ¿Sí? Circuito equivalente, acá tenemos el diagrama vectorial y acá tenemos la ecuación de equilibrio. ¿Está? Ahí tenemos la ecuación de equilibrio, o sea que hemos resumido en esto, ¿no es cierto? Hemos resumido todo lo que es circuito equivalente y diagrama vectorial con su correspondiente ecuación de equilibrio. Recordemos otra cosa, que siempre estamos hablando de circuito equivalente por fase. Esto que tenemos acá es lo que corresponde a una fase de ese alternador. ¿Estamos? Bueno, veamos qué es lo que es el ángulo de carga, y estos otros son diagramitas, ¿sí?, simplificados para distintos tipos de cargas, nada más. Pero veamos acá qué es lo que es el ángulo de carga. Bueno, el ángulo de carga se lo define como el ángulo existente entre la tensión de salida y la fe de vacío. ¿Está? Ese ángulo de carga, ¿sí?, en el diagrama vectorial está representado por delta. Ese es el ángulo de carga. También vamos a hablar un montón del ángulo de carga, ¿sí? Ténganlo presente. O sea, acá tenemos el ángulo φ, ángulo de pasaje entre tensión y corriente. ¿Quién lo impone ese ángulo? La carga. Y acá tenemos el ángulo de carga, ángulo delta, que es el ángulo entre la fe de vacío y la tensión cuando la máquina está trabajando a plena carga, o está trabajando ahí con carga, para una carga RL. Bueno, muy bien, esto lo podemos también ver, ¿sí? Lo podemos también ver a través de digamos, la posición que va a tener, ahora el rotor con respecto a la corriente, o con respecto a a esa tensión que estamos generando, ¿sí? Entonces acá tenemos, miren, esto que tenemos acá, aparece ahí un norte y un sur, y acá me aparece en vacío,
O sea que en este momento, cuando está pasando por acá, estamos generando ahí una determinada FEM, ¿sí? Bueno, luego, cuando ya lo tenemos en carga, hemos cerrado el circuito, bueno, el ángulo que describió ahora, ¿no es cierto? El ángulo cuando el generador entra en carga, ese ángulo es lo que veríamos como ángulo de carga, ¿sí? Ese ángulo lo definimos, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿sí? Está definido esto, como el ángulo que se desplaza el rotor entre su posición de marcha en vacío y en carga, relativo a la tensión en borde, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que acá está en vacío, acá está generando la FEM y no hay ninguna corriente, y acá es cuando se pone en carga. El ángulo que giró para que se ponga en carga, y lógicamente ahí tenemos representado el valor de carga cuando teníamos esa corriente, ¿no es cierto?, máxima. Ese sería el ángulo de carga, ¿eh? Bueno, y para terminar, ya nos quedan unos minutitos, para terminar, veamos distintos tipos de carga. Una carga RL, bueno, lo acabamos de ver, ¿ves? La tensión, la corriente. JXS por I en cuadratura con la corriente a 90 grados, ¿verdad? Claro, porque esto, ¿qué es lo que era? Esta X estaba representaba los flujos dispersos más en los flujos por reacción inducida. Entonces tiene que estar a 90 grados con respecto a la corriente. 90 grados en adelanto con respecto a la corriente, por eso se representa hacia arriba. Y ahí tenemos la FEM 0. Cuando la carga es una carga inductiva pura, ahí tenemos la tensión, la corriente en atraso, 90 grados. Quiere decir ahora que, fíjense, vamos a tener que la tensión más la caída interna JXS por I me va a dar la FEM de vacío. Entonces fíjense que acá estamos observando, esto relacionémoslo con la reacción inducida. ¿Qué pasaba cuando la carga era inductiva pura? Decíamos, bueno, acá tengo la FEM de vacío es 0. Y cuando la carga era inductiva pura, me aparecía un flujo por reacción de inducido que era desmagnetizante. Y si era desmagnetizante, ¿qué hacía ahí? Me disminuía el flujo principal. ¿Y qué efecto producía esa disminución en el flujo principal? Y una disminución en la tensión de salida, ¿ven? La tensión de salida más chiquita que la FEM en vacío. Queda claro esto, ¿no? Empiezan a relacionar, ¿no? ¿Sí? Todo esto tenemos que ir relacionándolo de esta manera. No son cosas aisladas, ¿no? Está todo relacionado. Carga capacitiva. ¿Y qué pasa con la carga capacitiva? Bueno, ahí tenemos, ¿ven? La FEM es 0 y ahora la corriente en adelanto con respecto a la tensión. Bueno, el JXS por I siempre que tiene que estar 90 grados en adelanto con respecto a la corriente. Por eso que la corriente estaba hacia abajo, ahora este está, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Acá está en 90 grados, si yo lo llevo ahí al origen, me queda 90 grados en adelanto con respecto a la corriente. Y ahora esta que está acá, si la llevo acá, esa caída me va a quedar acá, 90 grados en adelanto con respecto a la corriente. Bueno, lógico, acá tengo la FEM 0 y ahora voy a tener una tensión más grande, porque esta JXS por I me tiene que dar la tensión, más esto me tiene que dar la FEM de vacío, más esa caída. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué veo ahora? Bueno, veo ahora una tensión más grande que la FEM cuando estaba en vacío. Claro, porque el efecto por reacción de inducido, ¿qué hizo? Hizo que aparezca ahora un campo magnético, un flujo magnético que me refuerza, me magnetiza al flujo principal. Es por eso que la tensión de salida tiene que ser más grande. ¿Está? O sea, va a ser más grande. Bueno, todo esto nos está diciendo que dependiendo del tipo de carga, va a ser la tensión de salida que tenemos. O sea que la tensión está variando de acuerdo al tipo de carga.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer en este tipo de máquina? Bueno, tiene que tener una regulación de tensión, lo que se denomina el ABR, regulador de tensión automático. El ABR es un aparato que tienen todos los generadores, en donde lo que hace es regular, ¿no es cierto?, la tensión de salida en forma automática de acuerdo al tipo de carga. O sea que, ¿qué es lo que hace ese ABR? Cuando se modifica la carga, ¿verdad? Para que no se modifique la tensión de salida, ese ABR actúa sobre la corriente de excitación. Quitando excitación, ¿sí? Quitando corriente, disminuyendo la corriente de excitación o aumentando la corriente de excitación, dependiendo de lo que esté pasando con la carga. De esa manera va a mantener permanentemente la tensión de salida constante. ¿Estamos? Bueno, lo dejamos acá. Acá tenemos lo mismo, los diagramitas, ¿no es cierto? Nada más que acá estamos considerando la resistencia interna. Y bueno, lo dejamos acá y la clase que viene continuamos a partir de esto que está acá. Esto último que hemos